mandado una tipo alfa del punto 26, pero me quedó después con el 27, que va, me quedé ¿Tuviste una ahí. al foro, Santi? Porque da, pero creo que no sé si es porque yo también, no sé si me mandé a hacer cualquiera con eso. A Son ver, unas fotos ahí de lo que dice que encontrar una base de autovectores de F. este de acá. Ok, bien. Siento que porque dice que es una animación en línea, pero no se me ocurre cómo encararlo bien. ¿Querés contar un poco cómo pensaste? ¿Pudiste pensar algo? En realidad lo único, va, no sé también si estará bien. Yo lo pensé también eso como, no sé si como la definición de autovector, que por ejemplo f de b1 es igual a lambda por b1, y así lo planteé con los tres vectores. No sé, igual también me puse como a hacer, pero fue lo único que planteé como para hacer. Bien, lo que pasa que ahí, digamos, si hablamos de este B1, B2 y B3, bueno, podría decir que B3 es autovector, por ejemplo, ¿no? Está. Pero el resto ya no. Digo, o sea, acá me dan una base, ¿no? de tres vectores, en un espacio vectorial B y una transformación lineal, que bueno, que está definida en esa base, ¿sí? O sea, la dificultad es que no sé cuál es el espacio vectorial, ¿sí? ¿Qué dimensión tiene este espacio vectorial? Dimensión 3. Bien, dimensión 3, ¿sí? Ah, y tal vez por teorema de dimensión sacar algo o... No, o sea, en general, ¿qué hacíamos Va, nosotros no creo que se labure por ahí. para, para encontrar una base de autovectores? Mm. Trabajábamos a partir de la matriz de una transformación lineal, Ah, sí. sí, bueno, canónica en Y del canónica, determinante calculándoselo, o sea, restándole. claro, sí, y a veces hacíamos lambda menos eso menos lambda por la identidad, y ahí, bueno, ya encontrábamos autovalores y después los autovectores. En este caso, ¿no? Si laburo con la base esta que me dan, ¿cómo sería la matriz de B en B? Sí, pero ¿cómo quedaría planteado eso en columnas? Porque tenés la imagen de cada vector, pero... Ah, lo pensás a B1, B2 y B3 como columnas, ¿no? Creo. Eh, Que recordemos, ¿no? B1 sería tal vez menos 1, pero... Va, ¿Qué tendría que poner en la primera columna? el transformado de B1. ¿Así o algo más? En base B sería. Bien, muy bien. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas de f de B1 en base B? ¿Sí? Bueno, f de B1 es menos B1 menos 2B2. Eh, y habría que... ¿No hay que calcularlos? O... Eh, y casi que está, digamos, ¿no? Porque yo, si querés, lo podemos calcular, ¿no? Yo tendría que decir, bueno,
menos B1, menos 2B2, ese es f de B1, y las coordenadas en la base B, entonces sería, bueno, esto quiero que sea alfa por B1, más beta por B2, más más lambda lambda. por B3. ¿Sí? Bueno, pero Mm. entonces, ¿cuánto va a valer alfa? Menos uno. Menos 1, ¿no? ¿Cuánto va a valer beta? Ah, claro, menos dos. Menos 2. Y lambda, Cero. 0 también. O sea que ahí tenemos la primera columna. Menos 1, menos 2, 0. ¿Sí? El resto va siguiendo, van siguiendo. Sí, sí, sí. Bien, ¿cuál sería la segunda columna entonces? Uno, dos, cero. Bien, muy bien. 1, 2, 0. Y la tercera, Cero, cero, dos. 0, 0, 2. Excelente. Bien, Ah, bueno. Bueno, y ahora calculo que se plantea como siempre, o sea, buscarle los autovalores y de ahí sacar los autovectores. claro, ahí ya, perdón. Claro, no, está. Ahí tenemos, ya como para encontrar los autovalores, eh, lo único que hay que tener un poco más de cuidado es que los autovectores los vamos a tener que poner en función de B1, B2 y B3. ¿Sí? Porque ahora yo con esta matriz puedo laburar en R3, digamos. No laburo, encuentro autovalores, encuentro autovectores, pero cuando encuentre autovectores con esta matriz, supongamos que nos da el 1, 1, 1. ¿Sí? Entonces, Mm, estas van a ser coordenadas del autovector, porque en realidad, fíjense que el espacio B no lo conocemos, ¿no? Entonces, eh, mediante coordenadas pudimos llegar a una matriz de 3×3, porque eso vamos a poder en cualquier espacio, pero una vez que hagamos los cálculos, que se hacen como veníamos haciendo, ¿sí? Tengo que volver bueno, al espacio original, que en realidad no sabemos bien cuál es, entonces esto lo tengo que transformar en B1, B2, B3, más B3, perdón, B1 más B2 más B3. Muy parecido a claro. lo que pasaba en polinomios, ¿no? Que encontrábamos eh, un vector de R3 y después lo transformábamos en, no sé, 3x² más x más 1, por decir algo. ¿Sí? Yo no sé si va a dar 1, 1 en este caso, pero lo que digo es que cuando calculen, ¿sí? Encuentro un autovalor. Eh, Hago la cuenta y me va a dar un vector de R3 cuando resuelva el sistema y eso lo termino traduciendo en la base que tengo. ¿Quieren que hagamos esa cuenta? O esto más o menos se entiende. O sea, la cuenta la van a saber hacer, creo, pero el tema es que después entiendan que al laburar en R3 van a conseguir coordenadas del autovector y lo van a tener que pasar por la base B para encontrar el verdadero, digamos, autovector. ¿Quieren que hagamos una cuenta con un autovector por lo menos? Dale, vamos. Entonces, veamos eso. De nuevo, acá ya pasamos, esto es lo bueno de las matrices, ¿no? De la relación entre transformación lineal y matriz, que de un espacio que no conocemos, ¿sí? Que podría ser
Bueno, cualquier espacio vectorial de dimensión 3, pasamos a una matriz de R 3×3, ¿sí? Y trabajar en los reales siempre es más sencillo, más conocido, ¿no? Entonces, acá pasamos a hacer esto. ¿Sí? Lo que decía Santi recién, o sea, listo, tengo la matriz, casi que laburo sin ningún problema, ¿no? ¿Sí? O sea, que le calculo el determinante a -1 menos lambda, 1 menos 2, 2 menos lambda, 0, 0, 0, 0 y 2 menos lambda. Y esto me da, lo hago por ejemplo por la tercera fila, por suerte quedo con muchos ceros. ¿Sí? Eso nos invita a usar el método de Laplace. Que bueno, yo igual en general uso ese, pero es una cuestión de gustos. Entonces me queda -1 menos lambda por 2 menos lambda más 2. Sí, hasta acá es bueno, un poco lo de siempre, ¿no? En ese sentido es bastante repetitiva esta práctica, pero bueno, fuimos aportando distintos contextos y también viendo distintas herramientas teóricas, ¿no? para poder resolver el problema de decidir si una matriz es diagonalizable con mayor rapidez. Bueno, entonces tengo 2 menos lambda, bueno, los dos se me van, me queda lambda cuadrado menos lambda, y ahí ya se puedo sacar el factor común lambda y esto queda factorizado. Sí, o sea que ahí ya tengo los tres autovalores. 2, 0. Ahí no sería lambda menos 1 Sí, en el sí, factor común. sí, sí, gracias, Santi. O sea que el autovalor es 1. ¿Sí? Ahí tengo los tres autovalores. Los autovalores siempre van a ser reales, bueno, o complejos, en el caso de que se labure con complejos, pero más allá del espacio, del abstrato que sea, los autovalores son números. ¿Sí? Los autovectores, en cambio, tienen que ser vectores del espacio, y ahí es donde está la sutileza que ahora vamos a ver. ¿Sí? Les quería comentar algo, para que tengan en cuenta. ¿Ven? Esta matriz, ¿qué rango tiene? La matriz de base B en base B. Sí. mm, Rango 3. Rango 2, ¿no? ¿Por qué podemos decir rápido que es de rango 2? El rango que era la cantidad de columnas o filas LI, ¿no? En este caso, está claro que las primeras dos son LD, ¿sí? O sea, yo podría tachar una, tanto una fila como una columna, está claro que son múltiplos, entonces, bueno, me quedarían dos columnas o dos filas LI, ¿sí? En ese sentido, ¿cuál va a ser la dimensión de la imagen de esta transformación lineal si el rango de la matriz es 2?
Bueno, ya lo puse, pero... ¿Están de acuerdo que va a ser 2 también la dimensión de la imagen? Sí, sí. Y si la dimensión de la imagen es 2, ¿cuánto va a ser la dimensión del núcleo? 1. Bien, ¿no? Porque la dimensión del dominio era 3, por el teorema de la dimensión puedo decir que esta dimensión es 1. Perdón, puse en una imagen. Bien, y ahora, ¿por qué voy a esto? ¿No? Que es como un paréntesis, ahora volvemos bien al ejercicio. Lambda igual a 0 es autovalor. ¿Será casualidad que la dimensión del núcleo no es 0? O sea que hay un vector distinto de 0 en el núcleo. Fíjense, ¿qué quiere decir un autovector de autovalor 0? Quiere decir que f de b, quiere decir que b es distinto de 0, y que f de b es igual a, bueno, 0 por b, ¿no? Sí, pero es medio como contradictorio, ¿no? ¿Por qué? Ah, no dije nada. No, pensé, interpreté otra cosa. No, claro, está bien. B no es 0, lo que es 0 es f de b. Ah. ¿Sí? Entonces, este B, autovector de autovalor 0, ¿a dónde pertenece? Al núcleo, ¿no? No es Al el núcleo, único que lo compone. claro. ¿Sí? Y por otro lado, esto es un sí solo sí. También porque en realidad si pertenece al núcleo, lo único que no podría decir es que B es distinto de 0, ¿no? Pero si B pertenece al núcleo y B es distinto de 0, entonces también va a ser autovector de autovalor 0. ¿Sí? Entonces, si acá agrego que B es distinto de 0, acá hay un sí solo sí. Que está bueno para tenerlo en cuenta, porque es como un caso particular, ¿no? Que el espacio asociado el autoespacio asociado al 0 es el núcleo. ¿Sí? Y si el 0 no es autovalor, quiere decir que la dimensión del núcleo tiene que estar 0. ¿Sí? Ahí hay algo que se da, que no sé si lo habíamos comentado, en algún ejercicio estaba, pero bueno, quería comentarlo porque en este caso en la matriz se ve muy claramente el rango y bueno, y nos dio que el 0 es autovalor. ¿Sí? Así que nada, un detalle de color, un paréntesis dentro del ejercicio. Eh, ¿Se entendió esta idea? Que a veces puede ser útil. Sí, sí, se entiende. Bien, buenísimo. Bueno, volvamos al ejercicio, ¿sí? Si lambda es igual a 2, sí, Brian, fíjate que si un autovector es autovector de autovalor 0, ¿sí? Lo que quiere decir es que f de b es, bueno, en general lambda por b, pero en este caso es 0 por b. Ahora, ¿qué pasa? 0 por b es igual a 0, ¿sí? Entonces, los autovectores de autovalor 0 cumplen que f de b es igual a 0. O sea, los autovectores de autovalor 0 van a parar al 0 con la transformación lineal, pero los vectores que van a parar al 0 con la transformación lineal son los vectores del núcleo. ¿Sí? Entonces, con ese razonamiento, podemos ver que los autovectores de autovalor 0 y los vectores del núcleo
son los mismos. ¿Sí? Entonces, hay una relación muy directa, ¿sí? En realidad hay una igualdad entre el núcleo de una transformación lineal y el autoespacio asociado al cero. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Este autoespacio es importante cuando tiene dimensión mayor o igual a 1. ¿Sí? Si el núcleo es solo el cero, el autoespacio es solo el cero, y eso quiere decir que no hay un autovector, ¿no? Y entonces el cero no va a ser autovalor. ¿Sí? Yo lo que digo entonces es que cuando la dimensión del núcleo es mayor o igual a 1, y el cero tiene que ser autovalor, porque el autoespacio va a tener dimensión mayor o igual a 1, y entonces va a haber un autovector distinto de 0, y esa es la condición para que exista el autovalor correspondiente. ¿Sí? Entonces, ¿a dónde va todo esto? Es que a partir del núcleo ya puedo sacar alguna conclusión de los autovalores. ¿Sí? A veces es importante, porque a veces puedo decir, bueno, el cero es autovalor, y a veces no tan importante porque puedo decir el cero no es autovalor, ¿sí? Que bueno, no me da tanta información. ¿Sí? Eh, Así que bueno, nada, ese detalle está para tenerlo como algo más. ¿Sí? Bien, ahí va mejor, el resto se entiende. Bien, buenísimo, Brian. Genial. Eh, Bueno, volvamos entonces al ejercicio, ¿no? Que en realidad lo que pedía era calcular autovalores y autovectores. Ahí ya tenemos los autovalores. Y después lo que teníamos que hacer para cada autovalor, vamos a hacerlo al menos con uno, era reemplazar, ¿no? En la matriz y resolver el sistema lineal. Me dice menos 1, menos 2 sería menos 3, 1, menos 2, 2 menos 2 es 0, 0, 0, 0, 0, 0, y acá tengo un sistema lineal. ¿Sí? ¿Qué pasa? Ahora, este sistema lineal, en realidad, yo podría poner x y z, pero pongo alfa, beta, lambda para enfatizar el hecho de que estábamos laburando con coordenadas, ¿no? Porque yo tengo la matriz de B en B, ¿sí? O sea que ni siquiera sé qué tipo de vectores tengo en realidad, porque el ejercicio no me lo decía. Entonces, bueno, pongo alfa, beta y lambda para acordarme que estoy laburando con coordenadas. Y me dice esto, que bueno, menos 3 alfa más beta es igual a 0 y que menos 2 alfa es igual a 0. ¿Sí? En definitiva, entonces, bueno, si menos 2 alfa es igual a 0, alfa es igual a 0, y si alfa es igual a 0, de arriba voy a sacar que beta es igual a 0, o sea que tanto alfa como beta son ceros, y lambda, como no tengo ninguna información, me quedó libre. ¿Sí? Bueno, ahora esto es el punto donde lo que quería remarcar. Si lambda es libre, me quedan, bueno, las coordenadas 0, 0 lambda o lambda por el 0, 0, 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser el autovector de autovalor 2 o el generador, digamos, o un autovector de autovalor 2? ¿Cuál les parece que es? Y el X y Z no sé cuál es, pero no habría que calcular en la base B como con ese 0, 0, 1 el vector B1, B2, B3. Bien, ¿y qué daría entonces? Eh, Daría B3. Bien.
Esto sería el generado por B3. ¿Sí? Porque, bueno, hicimos 0 por B1, ¿no? Porque tenía ahí el 0, 0, 1 como coordenadas, más 0 por B2, más 1 por B3. ¿Sí? Bueno, esto, digamos, en este detalle quería hacer foco. Acá todo esto laburamos en R3x3 o en R3 tranquilamente. Acá hay que recordar que tengo coordenadas para volver al espacio original. ¿Sí? Porque bueno, el espacio original es en el que me interesaba trabajar. O sea que el autoespacio va a depender de B1 y B2 y B3, que es la única información que tengo del espacio original. ¿Sí? Bien, hasta ahí. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Bien. ¿El resto? Sí, bien. Bueno, eso para tenerlo en cuenta. De nuevo, la importancia de poder laburar en RN, ¿sí? Con esa pequeña, digamos, traducción que tuvimos que hacer al principio para encontrar la matriz y al final para volver al autovector. ¿Sí? Para encontrar la matriz fuimos de B1, B2, B3 a RN y para encontrar el autovector fuimos de R3 a B1, B2, B3. Algo parecido habíamos hecho con los polinomios, ¿no? Pero bueno, queda ahí los otros dos autovalores. Si quieren, después piénsenlo, escríbanlo y cualquier cosa me lo suben al foro y lo miro. Bien, ¿alguna pregunta más de la práctica 3 que haya quedado? No, por mí ya con ese. Yo ya estoy. ¿Alguno o alguna pensó el 28 o el 29? No, ese todavía no, todavía no me lo puse a ver, pero Ok, no lo pensé. les dejo un par de ayudas, ¿sí? Para el 28 y el 29 que pueden venir bien. Cualquier cosa, igual después me lo preguntan. Ahora vamos a arrancar con la práctica 4, pero obviamente siempre se puede preguntar de, de los ejercicios de prácticas pasadas. Supongamos que A es diagonalizable. Aunque igual esto vale en general, en realidad habría que probarlo, pero vale en general. La traza, ¿saben lo que es la traza de una matriz? Sí, bien. Es con respecto a la diagonal principal. Perfecto, claro, es la suma de la diagonal principal. Bien. Eso. Bueno, se puede probar que esto es la suma de los autovalores. ¿Sí? Esto vale incluso cuando hay autovalores complejos. Después eso habría que verlo, pero
Los autovalores complejos, cuando la matriz es real, van a venir de a pares, ¿sí? Es decir, va a venir un autovalor y su conjugado. Eso es, ¿no? Cuando vieron polinomios, ¿no? Si los coeficientes del polinomio son reales, las raíces complejas vienen de a pares, ¿sí? Es lo mismo, pero no importa, igual acá ninguno de los dos va a tener raíces complejas, pero esta es una propiedad que vale siempre. Y la otra propiedad que puede venir bien acá es que el determinante de la matriz es el producto de los autovalores. O de sus autovalores. ¿Sí? Casi que lo pueden probar con algunas propiedades que vimos más al principio. ¿Sí? Ahora les doy si alguno después las quiere pensar. Bueno, eso es algo importante. ¿Sí? Y lo otro, que ahí habla de a cuadrado más 2a, se puede probar algo así. ¿Sí? Si ves autovector de a con autovalor lambda, entonces lambda cuadrado más 2 lambda es autovalor de a cuadrado más 2a con los mismos autovectores. Para que lo voy a escribir un poco mejor. Olvidémonos por acá del autovalor. Vamos a escribirlo así. Si lambda es autovalor de a, entonces lambda cuadrado más 2 lambda es autovalor de a cuadrado más 2a con los mismos autovectores. ¿Sí? ¿Por qué pasa esto? Esto hago una pequeña cuenta para ver, ¿no? Yo sé esto, ¿no? Que a por b es lambda por b, porque tengo un autovalor. Fíjense entonces que a cuadrado más 2a por b va a ser, bueno, a cuadrado por b más 2a por b, y esto me da a cuadrado por b, lo puedo pensar como a por b, más, bueno, 2a por b sería 2 por lambda por b. Y ahora fíjense, esto de acá, a por b me da lambda por b, entonces me queda a por lambda por b. Y después el lambda lo podría sacar afuera y me queda lambda por a por b. Y esto sería lambda por b más 2 lambda b, que me termina dando lambda cuadrado más 2 lambda por b.
Sí, bueno, estoy siendo un poco rápido, lo sé, pero esto para que se lleven una idea de cómo probar esta propiedad, ¿sí? Que les puede venir bien en el 28. Eh, Así que bueno, nada, esas ayudas para pensarlo, igualmente si no se entiende el ejercicio o no sale, me lo preguntan la próxima o en el foro y lo vemos, ¿sí? Son algunas cuestiones teóricas que estaban por ahí en la práctica, pero que en clase creo que no nos habíamos detenido a pensarlas, ¿sí? Eh, bueno, ¿alguna pregunta? Ya se está por cortar, Por pero ahora, bien. ¿Estas propiedades más o menos se entienden? sí, después tal vez, no sé, tendría que ver con el desarrollándolo, a ver si me queda alguna duda o algo. Pero por Bien, ahora sí. bien, bien, dale, sí, cualquier duda después me preguntan, piensen en esos ejercicios que son bastante distintos a los otros, así que piensen en alguno de los dos si pueden, cualquier cosa me preguntan. Y bueno, ahora se está por cortar, si no hay preguntas de la 3 empezamos con la 4 nomás. Vamos a la 4. Vamos a hacer una introducción de la práctica 4 y bueno, vamos a pensar eh, un ejercicio que nos va a venir bien para entender qué es lo que necesitamos ver de teoría matemática, ¿sí? Esta práctica 4 bueno, está bastante relacionada con sonido, porque básicamente nos da una forma de aproximar, ¿sí? Que a veces puede ser importante. Y por otro lado, también utiliza, bueno, varias cosas que ya vieron en Álgebra 1, pero que vamos a ver de forma más general, ¿sí? Y en un enfoque más abstracto, ¿sí? Bueno, a veces sí, el enfoque más abstracto puede ser más difícil, pero también la ventaja que tiene es que nos permite trabajar en más contextos, ¿sí? Eh, Creo personalmente que es una digamos, de las mayores potencialidades de la matemática en general, pero del álgebra sobre todo, ¿no? Eh, Así que bueno, empecemos. Vamos a hablar un poco ahora de señales analógicas y digitales, ¿sí? Todo esto lo van a seguir viendo con mayor profundidad en dos materias que vienen, ¿sí? Que son señales y sistemas, y la otra me parece que se llama procesamiento de señales. Eh, pero bueno, esta práctica va a brindar herramientas que les van a ser bastante útiles en esas dos materias. Eh, Así que bueno, vamos. Leo primero un poco esta introducción que dice, bueno, en el siglo XVIII, cualquier cosa me paran, me preguntan. Fourier demostró que muchos sonidos se pueden representar mediante ondas más o menos simples. Es por eso que hoy sabemos que las funciones continuas son, en muchos casos, buenos representantes para los sonidos, ¿sí? Describir un sonido es un problema de la física que tiene muchas aplicaciones, ya que entendiendo propiedades de la función que lo representa, podremos deducir características de su comportamiento, ¿sí? O sea, ya estamos, ¿no?, en el problema de,
bueno, tengo un fenómeno físico, ¿sí? Un fenómeno que, bueno, que en general vamos a poder reconocer, ¿sí? Si podemos escuchar, podemos reconocer el sonido, y lo queremos traducir de forma matemática, ¿sí? Para poder laburar y sacar algunas conclusiones de ese fenómeno que es el sonido, ¿sí? Bueno, otra forma de representar un sonido y almacenarlo en una computadora es mediante una señal digital, ¿sí? Lo que, bueno, como saben, ¿no? Una computadora básicamente tiene ceros y unos, en el sentido de que tiene bits apagados o prendidos, ¿sí? Y entonces lo que una placa de sonido hace básicamente es tomar muestras de la presión que recibe el micrófono o el traductor que se use en distintos intervalos de tiempo, ¿sí? Ustedes saben que el sonido genera cierta presión en el aire, que el micrófono puede captar eso, y después para almacenarlo en la computadora, entonces se toman medidas, no sé, por ejemplo, cada una milésima de segundo, ¿sí? Te tiro ese por decir algo, pero eh, por más que sean muchas medidas las que toma la computadora, porque ahora las computadoras tienen mucha memoria, ¿sí? Siempre hay un espacio entre medida y medida. Por ejemplo, dice, cuando ponemos 44.100 Hz como frecuencia de muestreo, lo que estamos haciendo es indicarle a la placa que tome muestras de la intensidad del sonido 44.100 veces por segundo, ¿sí? De esta manera tendremos una función que es constante en intervalos de tiempo de 1 sobre 44.100 segundos, ¿tá? Porque si tomo esa cantidad de muestras por segundo, en este intervalo de tiempo tengo un solo dato, que es la presión. Por ejemplo, la presión a tiempo cero me da tanto. Bueno, por este tiempo, que es, bueno, es muy chico, ¿sí? Pero por este tiempo, ese dato es el que mantengo, ¿sí? Entonces, si mantengo ese dato, voy a tener algo así. Después que pase esa cantidad de tiempo, tomo la segunda muestra, supongamos que me da por acá. Después tomo la tercera muestra, ¿sí? Bueno, y en un segundo tomo 44.000 muestras, o sea, es una animalada, pero igualmente en el fondo me va a quedar una función que va tomando valores fijos en intervalos de tiempo, que bueno, aunque sean muy pequeños, me va a quedar algo así que llamamos, bueno, función escalonada, ¿sí? Ahora, se parecía a la del primer problema de esta práctica y vamos con eso. Hasta acá van siguiendo, ¿están de acuerdo? Sí, sí, por ahora, sí. Bien, este tipo de función se conoce con el nombre de señal digital. Y a pesar de ser una aproximación de la señal analógica, se sabe que tomando una cantidad de muestras, la cantidad de muestras mencionada más arriba, tendremos una aproximación fiel. En tanto que escuchamos un sonido prácticamente igual al que grabamos, ¿sí? Está bien, cuando grabamos, ¿no? Depende de la placa, depende de un montón de cosas, qué tan fiel es el sonido que sacamos, pero convengamos bueno, se logran grabaciones más que buenas, incluso con bajos presupuestos, ¿no? Bueno, este teorema, ¿no? Que da este número de 44.100 muestras, se llama como teorema de Nyquist, ¿sí? No sé si lo vieron ya en alguna materia, pero bueno, es el que probó que con esa cantidad de muestras va a haber una fidelidad aceptable, ¿sí? Muy buena, digamos, ¿no? Más que aceptable. Bueno, entonces este proceso termina cuando volvemos a escuchar el sonido por nuestros parlantes o auriculares. Para eso es necesario volver a transformar la señal digital, función escalonada, que se almacenó en la computadora, en una señal analógica, ¿sí? Función continua. ¿Está bien? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, una función escalonada estamos diciendo que es, bueno, una función escalera, también se les dice, ¿sí? Y esto claramente no es una función continua porque tiene un montón de saltos, ¿sí? Entonces, bueno, una función continua que se le parezca podría ser esta, ¿sí? Por decir algo, ¿no? Y de nuevo, cuando yo laburo con sonido como magnitud física,
¿sí? La función matemática que la representa no es una función escalonada, ¿sí? Esto nos vimos obligados a hacerlo porque la computadora solo puede laburar con esto, sino que es una función continua, ¿sí? Esto se hace un montón de veces en realidad, porque por ejemplo uno va al GeoGebra, ¿no? Y grafica y uno ve una función continua, ¿sí? Pero en realidad es una función escalonada que tiene tantos puntos que uno termina viendo una función continua, ¿sí? Digamos que en una computadora el concepto de infinito no existe, ¿no? Porque por más buenas que sean las computadoras, todas tienen memoria finita, ¿sí? Entonces el concepto de continuidad en realidad tampoco tiene mucho sentido, ¿sí? Eh, pero bueno, se puede lograr igual, ¿no? De esta manera, tomando mucha cantidad de muestras, ¿sí? Bueno, para esto entonces, para transformar una señal digital o una función escalonada en una función continua, la única información que tenemos son las 44.100 muestras por segundo que hicimos al grabar el sonido, ¿sí? Es por eso que necesitamos de alguna forma encontrar una señal analógica que sea lo más parecida posible a esa señal digital, ¿sí? O sea, almacenamos la señal digital y queremos encontrar un sonido que se le parezca para escuchar lo mismo o casi lo mismo de lo que grabamos, ¿sí? Es decir, necesitamos encontrar una función continua que aproxime correctamente a la función escalonada que tenemos. O dicho de otra forma, una función continua que esté lo más cerca posible de esa función escalonada que representa al sonido que queremos escuchar, ¿sí? Entonces queremos pasar de una función escalonada a una función continua y queremos que sea lo más parecida posible porque las dos, por más de que sean distintas, queremos que representen al mismo sonido, ¿sí? O la misma música o lo que sea, ¿sí? Entonces necesitamos aproximar bien para que haya fidelidad, ¿sí? Eh, lo más cerca posible está entre comillas, ¿sí? Porque decir eso requiere definir una noción de distancia entre funciones, ¿sí? ¿Qué quiere decir que dos funciones estén cerca? Bueno, no sé, en principio habría que definirlo, habría que discutirlo y habría que ver si se puede, ¿sí? Podemos decir que dos números están cerca, por ejemplo, pero dos funciones, ¿cómo digo que están cerca? ¿Sí? Bueno, ese va a ser justamente uno de los objetivos de la práctica y vamos a proponer una noción de cercanía entre funciones y encontrar un método para poder resolver el problema de transformar una señal digital en una analógica de la mejor manera posible, ¿sí? Esto nos va a llevar un tiempo, ¿sí? Toda una práctica, y requiere de herramientas matemáticas complejas y profundas. Es por eso que iremos repensando y repasando nociones que ya aprendimos en otros contextos para poder solucionar este problema. Como procedimiento matemático es interesante ver como una herramienta que sirve en contextos accesibles, como el plano o el espacio, puede servir en contextos más abstractos como el de las funciones. También es llamativo el hecho de que para resolver un problema tangible y concreto se terminen utilizando elementos matemáticos bien abstractos, ¿sí? Por otro lado, muchas de las cosas que pondremos en juego en esta práctica se irán profundizando en contextos que tengan que ver específicamente con su carrera en materias que siguen. Bueno, varias cosas ahí se van a ir entendiendo mejor con el correr de la práctica. Primero eso, vamos a trabajar un problema parecido en un ambiente más cómodo, ¿sí? Entre comillas. Vamos a trabajar en R2 y en R3, viendo que ese problema ya lo sabemos resolver, ¿sí? Y después esas herramientas las vamos a plantear en un contexto más abstracto para poder trabajar con funciones, ¿sí? Y de nuevo, es muy interesante ver cómo algo bien abstracto puede resolver un problema concreto, ¿sí? Y bueno, también creo que es una de las razones por las cuales ustedes estudian matemática en ingeniería, ¿no? Porque en ingeniería creo que ustedes
están más orientados a resolver problemas concretos, ¿sí? Y la matemática a veces no parece tan concreta, ¿sí? Sino que parece bien abstracta, pero es muy útil para resolver problemas concretos también, ¿sí? Así que bueno, hasta ahí esta introducción. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario, alguna reflexión? No, más que nada, ver qué onda, de qué va a tratar la práctica. Bien, O bueno, sea, en tipo el tema. bien. Paciencia, ahí ya vamos a ir llegando. Eh, Antes de ver eso, lo que quiero que piensen es estos primeros 3 ejercicios, ¿sí? No sé si van a llegar a pensar los 3, pero sobre todo, si llegan buenísimos, sobre todo quiero que piensen el 1 y el 2, ¿sí? Que sería un poco, bueno, acá tengo una función escalonada, ¿sí? Una señal digital mucho menos compleja que las que tenemos que toman 44.000 muestras, pero con el mismo concepto, ¿sí? Y entonces lo que quiero es que propongan una función continua que aproxime, ¿sí? O sea, que resolvamos el problema intuitivamente con las herramientas que tenemos hasta acá, ¿sí? En el ejercicio 2 pide algo parecido, pero, bueno, proponer el vector de la recta que aproxime mejor a otro vector. Y el ejercicio 3, también algo parecido, algo de aproximación, pero con matrices, ¿sí? Así que, bueno, si no hay ninguna pregunta, les propongo que nos tomemos un rato para pensar los ejercicios 1, 2 y 3. ¿Sí? Acá, bueno, tiene el símbolo de GeoGebra, o sea que pueden pensar en GeoGebra, la función que tienen la pueden graficar, a ver si les parece que está cerca o no. ¿Sí? Es un ejercicio súper abierto, en el sentido de que eh, todavía no vimos una herramienta concreta para resolverlo, o sea que está liberada la creatividad, digamos, y bueno, en principio no hay respuestas incorrectas, después veremos de todas las respuestas que dan cuál es la que más nos convence, ¿sí? Eh, Así que bueno, si les parece, Una pregunta, profe. sí, ¿Está la... no, ahí se las No, paso, no, por si está la práctica en... no la subí Ah, todavía. ok, Gracias, Sandy, sí, sí. ok. Para que se las paso por acá, y igual ahora lo subo y subo todo el material que no llegué a subir. Dale, dale. Sí, gracias, la van a necesitar para hacer los ejercicios. Acá. Sí. Ahí la estoy mandando. Así que bueno, ¿les parece que volvamos en 45 minutos? 11 y cuarto. Y bueno, discutimos a ver qué dudas surgieron, qué cosas se les ocurrieron, ¿sí? Y bueno, qué reflexiones surgen a partir de encarar el problema con las herramientas que tienen hasta acá, ¿sí? Bien. ¿Pudieron descargar la práctica bien? Sí, perfecto. Ahí la subo también al campus con el resto del material. Bueno, dejo prendido acá, cualquier cosa me van preguntando también. Veamos qué es lo que pedían. El primero, ¿no? Que ya consideremos esta función y desea proponer una función g continua que aproxima a f. Bueno, después, ¿qué tan buena te parece tu aproximación? ¿Llegaron a plantear alguna?
Yo pensé en el coseno de X, pero no me parece muy bueno. El coseno de X, ok. Y yo pensé lo mismo. Bien. Ponen que vamos a graficar. A ver, vamos a graficar la función que vale -1 entre menos pi y pi sobre 2. ¿Alguien pensó alguna otra? Bueno, algo así es la función, ¿no? Tiene, bueno, igual GeoGebra tiene para graficar con un condicional. No, yo lo hice manualmente, pero se podría haber graficado una función con segmentos. ¿Para qué me gustaría sacar? Y entonces la función que decían ahí era el coseno de x. Ahora la graficamos para ver qué pasa. ¿El resto pensó alguna función para aproximar? Yo probé el coseno y otra que más o menos también servía era coseno al cubo, Bien. pero como que aproxima mejor en un tramo y peor en otro. Dale, a ver, vayamos viendo. Por ejemplo, pongamos f de x. Vamos a poner otro nombre.
Ahí está. Bueno. Seno de X, ahí dice Iván, por ejemplo. Bueno, no me cerró del todo. Bien. ¿Qué ventajas le encuentran a esta? O Iván, ¿por qué no te cerró? Y en esos puntos es igual, pero después difiere mucho. Claro, en algunos puntos es igual, pero también es verdad que en algunos puntos es súper distinta. Si me paro por acá, por ejemplo, es re distinta. Si me paro acá en el 0,1, ¿sí? O 0 y pico y 1 es re distinta, ¿sí? Acá en pi sobre 2 también va a ser muy distinta, ¿sí? Perfecto, no, igual la idea era así, más intuitivamente, ir probando, ¿no? Porque tampoco sabemos realmente qué quiere decir esto, cercanía entre funciones, porque esta vemos que en algunos puntos es igual y que por ahí en otros puntos es muy distinta. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Sí? Bueno, el coseno pasa algo parecido, ¿no? Que se corta, está bueno donde se corta, pero también en algunos lugares es re distinta, digamos. Por ejemplo, la distancia máxima es casi 1, ¿sí? La distancia mínima es 0 porque se corta en algunos puntos, y la distancia máxima es casi 1, ¿sí? Con, bueno, ¿con qué nos quedamos? Si las dos cosas son ciertas. Otra que habían dicho era coseno al cubo, ¿no? Bien, ¿qué les parece esta? Sí, es mejor en algunos puntos. Bien, tiene el mismo problema, ¿no? Que en algunos puntos está muy lejos, pero fíjense acá como es muy parecida en más puntos, ¿no? Que las anteriores, ¿sí? O sea que está buena, hasta ahora esta parece, va un poco mejor que las... Quizás Sí. agregando en el argumento un menos pi cuartos, como para aproximar un poco más. ¿A cuál, Martina? ¿El coseno cubo o...? En cualquiera de los dos cosenos, como quedaría que los puntos esos queden en, no sé cómo decirlo, o sea que sí, que los ceros y los extremos, los máximos y mínimos queden como en el medio de, las, de los segmentos de la escalonada. Ahí adentro del argumento, ¿no? ¿Se lo agrego? X menos pi cuartos. Ah, ok, ok. Un corrimiento, ok. Bien, está bueno. Y te queda ahí entonces, eh, con ese corrimiento, acercás los puntos donde se tocan. Está bastante razonable. ¿Qué les parece al resto? Va mejor, ¿no? Hasta ahora, cada una de las que dicen creo que está un poco mejor. ¿A alguien se le ocurre alguna más? Así viéndolo no se me ocurre otra.
Pensé que por ahí con suma de senos y cosenos, pero no sé tampoco en qué me basaría. Claro. Probemos, a ver. No, pues bueno, o sea, suma de senos y cosenos es lo que propone Fourier, ¿no? Lo que pasa que hay otros, paren que voy a escribir un poco, hay otras cosas en Fourier, ¿no? Vamos a terminar viendo un poco de eso, pero primero que bueno, que Fourier es una suma infinita, ¿no? ¿Vieron el teorema de Fourier, no? En Introducción a la Acústica. Al menos por arriba. No es un teorema sencillo, pero tal vez por arriba lo vieron. Sí, lo comentaron, no lo vimos mucho. Más o menos Claro, sé de qué iba, pero nada. bien. Bueno, es algo así, ¿no? O sea que efectivamente suma de senos y cosenos. Lo que pasa que esta constante puede llegar a depender de la onda, ¿no? Correspondiente. Esta constante también, ¿sí? Y después habría que ver qué cosas aparecen y qué no, ¿sí? Recordemos que un sonido, ¿no? Como para ver de dónde sale Fourier, un sonido está formado por su frecuencia fundamental y armónicos, ¿sí? Básicamente, no sé, si tengo la frecuencia fundamental, el primer armónico es la octava, que es el doble de la frecuencia fundamental, ¿sí? Y por eso acá aparecería un n, digamos, igual a 2, ¿sí? Yo multiplico adentro por un 2, duplico la frecuencia y tengo la octava, que sería el primer armónico, ¿sí? Bueno, y ahí van apareciendo el resto de los armónicos. El tercer armónico es una quinta, ¿sí? Que aparece al multiplicar por 3 la frecuencia fundamental, y un poco de ahí aparece el teorema de Fourier, que de nuevo igual da para largo, pero nada, está buena esta idea de llevar. Ay, perdón, se me cayó la conexión. Pongo un poco esta fórmula para que veamos más o menos qué podríamos hacer, ¿sí? No sé, pongamos por ejemplo seno más coseno para arrancar. Bueno, un problema que tiene que nos pasamos, ¿no? Un poco para arriba y para abajo, que con las otras no pasaban, ¿no? Eh, ¿Cómo se les ocurre cómo podríamos solucionar esto? Sí, esto, Fourier daría esto, ¿no? Hay que ver por qué multiplicamos, pero más seno de 2x, más coseno de 2x, por ejemplo. Bien, ven, ahí ya nos pasamos un poco, pero fíjense cómo van cambiando las ondas, ¿no? Le sumo un par más seno de 3x, más coseno de 3x. Bueno, ¿qué harían con esto? Porque así como está, no parece que en algunos lugares nos fuimos mucho más lejos, ¿sí? Lo bueno es que tiene más cambios, ¿no? Y tal vez eso nos puede llegar a servir, ¿sí? No sé, yo por ejemplo intentaría algo así para achicarlo un poco, multiplicar todo por un medio. Ah, Me empiezo a pensar, no sé cómo se modelaría una onda cuadrada. Ahí sería bastante más parecida, creo.
Claro, lo que pasa es que una onda cuadrada como función tampoco... Sí, no sé si no existe o es muy rara. no, no sería continua en realidad, se representaría más como una función escalonada. ¿Está Ah, bien? ok. Después vamos a ver qué queda, pero... digo, porque una cuadrada es así, ¿no? Y acá, digamos, estas líneas verticales no permiten que sea función, entonces lo terminaríamos representando así. ¿Sí? Salvo que hagamos algo de este estilo, por ejemplo, ¿no? Bueno, no puedo hacer una vertical, hago una con mucha empinación y Claro, estaría no tendría que ser perfectamente cuadrada. claro. Pero bueno, ahí sería una... o acá puedo poner la mayor empinación posible y, y va. Sí. No sé si existe la palabra empinación, pero bueno, creo que se entiende. Bien. ¿Y podríamos hacer algo así? Acá. Esto, bueno, de sumar senos y cosenos, mucho no terminó ayudando, por ahí habría que ajustarlo un poco más. En algunos lugares está bueno, pero en otros no tanto. Eh, o sea que eso, para usar Fourier, por ahí tendríamos que- que saber alguna cosita más. ¿Sí? Con respecto a la cuadrada, podría pensar algo así también. Paren que con este no se ve. Imagínense que pongo una función como partida, que acá sea constante, acá sea una recta con mucha pendiente, acá sea constante, uy, bueno, acá una recta con mucha pendiente, acá constante, acá una recta con mucha pendiente, acá constante. ¿Sí? Eso, bueno, ¿qué les parece? Una función así, habría que definirla. ¿Sí? Se puede definir como una función partida, ¿no? Pero a nivel de aproximación, ¿te parece que está buena? Sí, como, o sea, es función partida, pero sí es continua y consiguen más puntos que en todas las anteriores. Bien. ¿Qué contra podría llegar a tener? Y que no va a ser muy simple por ahí. Bien, esa puede ser una, va a ser difícil de definir y más todavía si tenemos 44.000 muestras en un segundo, bueno, eh, tendría una función partida en un montón, o sea, de casos. Imagínense en un sonido de 1 minuto la cantidad de particiones que tendríamos que hacer, digamos. Acá serían, bueno, 4 particiones o un poco más en realidad. 7 particiones con 44.000 en un segundo, en un sonido de menos, incluso de 30 segundos, sería una función difícil de definir, ¿sí? Que con una computadora se podría volver un poco más fácil, pero igual sería medio molesto. Bien, esa sería una contra. ¿Qué otra contra le ven?
Bueno, otra contra que podríamos dar es que no va a ser derivable, ¿no? Que ahí va a tener picos, ¿no? Y algunos puntos donde no es derivable. Esto podría ser como una propiedad mala de la función, ¿sí? Y por otro lado, también al saber que los sonidos se representan con sumas de senos y cosenos, tal vez aplicar esto también sea poco razonable en ese sentido, ¿sí? Sin embargo, es cierto que parece la que mejor aproxima de la que vemos, ¿sí? Bueno, otra pregunta sería, ¿cómo defino distancia entre funciones? ¿A alguien se le ocurrió algo? Lo de los puntos que coinciden me da la impresión de que tiene que ver, y no sé, algo de la distancia en y para cada valor en x de las dos funciones. Bien. O sea, vos harías distancia, por ejemplo, bueno, lo pongo con norma, en realidad sería módulo, ¿no? Porque son números. El módulo de f de xy menos g de xy. Ahora, ¿qué pasa? Entre menos pi y pi tenemos infinitos xy, ¿no? ¿Con cuál nos quedamos? Sí, tengo lo que decíamos recién, en algunos puntos es igual y en algunos puntos es bastante distinta. ¿Cuál de todos los puntos elegimos para tomar esa distancia? ¿Hay que medir en el punto más lejano o no? Bien, muy bien, esa es una. Sería entonces acá agarrar el máximo. El peor caso, digamos. Sería una buena noción. Digo, el mejor caso no me va a servir porque, de nuevo, puede tocar y ser cualquier cosa, ¿sí? Pero si tomo el peor caso, el punto más lejano, controlo todos los demás, ¿sí? O sea que esta podría ser una buena noción de distancia. ¿Sí? X en el intervalo correspondiente. Entonces veo, bueno, ¿cuál es la mayor distancia entre puntos? Y me quedo con esa, ¿sí? ¿Qué pasa? Esto no quiere decir que tal vez en algún punto otra función aproxime mejor, ¿sí? Pero que por lo menos yo sé que si esto es chico, las funciones van a estar cerca en casi todos los puntos, ¿sí? Así que esta puede andar, de hecho se conoce como una función, y ahí Nacho dice otra que está buena, que es integrar, ¿sí? Integrar calculaba el área, digamos, ¿sí? que había de diferencia. Entonces yo podría hacer la integral entre menos pi y pi, bueno, del módulo, ¿no? Calculo el área de f de x menos g de x, diferencial de x, y también me estaría dando una noción de qué tan lejos están, ¿sí? Porque si ese área es grande, quiere decir que, bueno, hay muchos puntos que están lejos, ¿sí? Y si ese área es chiquita, quiere decir que no hay muchos puntos donde estén lejos, ¿sí? O que, bueno, los intervalos donde están lejos son chiquitos, ¿no? Porque ese área me dio pequeña, ¿no? Pero bueno, esa también sería una posibilidad para la distancia, ¿sí? Estaríamos calculando esto, ¿no? Este área, este área, este área, este área de acá, ¿sí?
este área de acá. Y este área de acá, ¿sí? O sea que también, si estas áreas son chiquitas, quiere decir que estoy más o menos cerca de la otra función. Por otro lado, tal vez sea eso más fácil de calcular, ¿no? Porque, bueno, es una cuenta que sabemos hacer, ¿sí? Y calcular el máximo, bueno, también lo sabemos hacer en realidad. Sí, también podríamos derivar, tenemos el módulo que molesta un poco, pero podríamos derivar. eh, Creo que sería un poco más de cuenta, pero cualquiera de estas dos podrían llegar a ser distancias entre funciones, ¿sí? Así que a partir de eso podríamos calcular las que tenemos para ver cuál de esas es mejor, ¿sí? Eh, Después vamos a empezar a ver nuevas herramientas, ¿sí? Y vamos a llegar a una tercera noción de distancia y vamos a tratar de ver por qué eh, es la que usamos, pero estas dos también se conocen como distancias, ¿sí? En, eh, en el espacio de funciones, ¿no? Si lo buscan en algún libro, esta se suele llamar como la distancia infinito o la norma infinito. ¿Sí? Y esta se suele llamar como la distancia 1 o la norma 1. Por ahí lo encuentran en algún libro. Pero bueno, lo importante es que ahí tenemos ya alguna forma de decir, bueno, mido con una cuenta, ¿sí? Cuál es la distancia entre funciones para poder valorar si la aproximación es buena o no tanto, ¿sí? Otra cosa ahí, bueno, qué tan chica necesitamos que sea para que sea buena. Ese es un problema también en sí mismo, ¿sí? Eh, Así que bueno, ¿hasta acá alguna duda? Obviamente esto lo vamos a seguir trabajando en toda la práctica. La última clase, a partir de todo lo que aprendamos en la práctica, vamos a encontrar una solución mucho mejor, digamos, que todas las que vimos, ¿sí? Que coincide un poco con el teorema de Fourier, pero vamos a aprender a decir, bueno, qué funciones tienen que aparecer, qué coeficientes tienen que aparecer, y van a ver que vamos a encontrar unas aproximaciones bastante buenas, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta, algún comentario? ¿Se entendió hasta acá? Sí, sí, se entendió bien. Bien. ¿Llegaron a pensar el ejercicio 2? Yo pensé en el simétrico respecto de la recta Y, pero igual está muy lejos, así que me parece medio malo. A ver, O sea, el 1, 2. grafiquemos, paren que voy a ver. Un momento, vamos a poner la recta. Esta es la recta. ¿El vector cuál era? El 1, 2, ¿no? No, El que pide es el menos 1, 2. el menos 1, 2, gracias. Bien, ese vector.
Y vos, Sebastián, habías dicho el simétrico. Claro, pero sería con respecto del eje Y, el vector 1, 2, que también creo que es la proyección sobre la recta, no estoy seguro igual. Ah, bien. O sea, vos lo que decís es el 1, 2, cualquier cosa. Y habría que ver si es la proyección ortogonal, digamos. Sí, no, me parece que no, estoy casi seguro que no es la proyección. Está cerca, pero no parece ser exactamente. Habría que hacer la cuenta, ¿no? Ahí el dibujo puede engañar, pero parece... No, ¿no? Este ángulo no es de 90 en realidad. Acá, ¿no? Claro, puede ser parecido. Jeremías, la norma de la resta es la distancia, ¿sí? Buenísimo, eso nos va a servir para comprobar qué aproximación es mejor, pero necesitaríamos primero decidir cuál es nuestra aproximación. Bueno, ¿y podría tomar la proyección ortogonal? ¿Cuál está más cerca, el A o el C del vector B? El C, ¿verdad? ¿Les parece que hay un vector de la recta que esté más cerca de B que el vector C? No hay. No hay, ¿no? Bien, tal La cual. La distancia proyección es ortogonal correcta. sabemos que tiene la menor distancia, ¿sí? O sea que esta es la mejor aproximación. Habría que calcularla, ¿sí? Pero sabemos que es la mejor aproximación, o sea, lo que habría que hacer es, bueno, ir a buscar la fórmula, no teníamos la fórmula para eso, ¿sí? Pero matemáticamente ya sabemos que esta es la mejor aproximación. Fíjense entonces que un problema, bueno, que geométricamente es más fácil de ver, porque uno intuitivamente puede decir, bueno, tengo que ir en un ángulo recto para caminar lo menos posible, ¿no? Y por otro lado, matemáticamente se prueba que es la mejor aproximación, ¿sí? O sea que es un problema que, bueno, ya teníamos resuelto. Un problema parecido, ¿sí? Porque tengo un vector y estoy buscando otro vector que esté lo más cerca posible, ¿sí? Con alguna propiedad particular, porque fíjense que lo de afuera de la recta podrían ser todas las funciones y lo de adentro de la recta podrían ser las funciones continuas, ¿sí? Las funciones continuas también son funciones, pero tienen una propiedad en particular más, ¿sí? Entonces, dentro de ese mundo más pequeño, buscamos la mejor aproximación, ¿sí? Y esto, bueno, en el caso de los vectores lo tenemos resuelto, ¿sí? Bien, está por cortar. Bancan 10 minutos más, así hacemos una pequeña introducción, recordamos un poco esto y después ya estamos. Dale. Bueno, ahí se corta y volvemos 10 minutos para hablar un poquitito más y ya después seguimos el jueves.
de lleno con los temas. ¿Alguien se acuerda de la fórmula de proyección? Me parece que era el producto escalar sobre la norma de uno de los vectores, no me la acuerdo exactamente. El producto escalar de Pero qué contiene. del vector que querés proyectar en la recta, con lo que vendría a ser, no sé cómo decirlo. Decirle con tus palabras. ¿No sería el ya proyectado? Es que si tengo el proyectado, Claro. ¿este proyectado qué dirección tiene? Es el vector director de la recta. Claro, ahí va, perfecto. Por el director de la recta, sí, o de... Bueno, bien. Entonces, tenemos eso, ¿no? El producto escalar, ¿sí? Y la norma del vector director. Uy, perdón. ¿Sí? Bueno, esto tal vez puede que nos estemos acordando algo mal, ¿sí? Pero en esencia, esto creo que la norma al cuadrado. ¿Sí? Pero en esencia tenemos estas dos herramientas que están seguros, ¿no? El producto escalar estaba seguro y la norma de un vector estaba seguro. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo se definía el producto escalar en R2? ¿Se acuerdan que tenía que hacer coordenada por coordenada, menos 1 por 1, más 2 por 2? Esto en este caso me da 3. Y después la norma de un vector. ¿Recuerdan que era, bueno, la raíz de primera coordenada al cuadrado más segunda coordenada al cuadrado? Que no sé si lo vieron en álgebra 1, pero también se podía pensar así. Perdón, acá esto sería sin el cuadrado. Y la norma al cuadrado, ¿se acuerdan que lo podía pensar como el producto escalar de un vector contra sí mismo? ¿Está? O sea que la norma al cuadrado me da 5 y la norma sería raíz de 5. ¿Hasta acá están de acuerdo? Sí, sí. ¿Sí? Esto no me acuerdo realmente si era exactamente así la fórmula, de última después la chequeamos, pero lo importante es que con estas dos herramientas, ¿sí? Con el producto escalar, con la norma y también con una noción de ángulo, ¿sí? Porque al saber que tenemos un ángulo recto, sabemos que la proyección es ortogonal, pudimos resolver este problema bastante. Primero que en realidad pudimos resolverlo, porque el otro no lo terminamos de resolver, ¿no? El de las funciones. ¿Sí? Y por otro lado, lo resolvimos de manera óptima, porque
Listo, ya sabemos que esta es la mejor aproximación posible. No hay mucho lugar para la discusión, ¿sí? Eh, Serían lugares por ahí menos comunes. Alguien podría decir, bueno, pero esta distancia también la definiste vos de esta manera. Y no sé, si el espacio es más raro y yo la distancia la quiero tomar de otra manera, ¿sí? Eh, bueno, podría ser, si alguien podría decirlo y tal vez tendría algo de razón incluso, pero en principio creo que todos y todas estamos más o menos convencidos de que acá sí, este problema sí lo sabemos resolver. El vector más cercano a B en la recta es este C, o sea, la proyección ortogonal, y entonces esa va a ser la mejor aproximación porque es el que está más cerca. ¿Sí? Eh, ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien, bien. Eh, bueno, entonces, desde acá, este va a ser nuestro punto de partida, ¿sí? O sea, nosotros, el problema de las funciones, no sabemos bien cómo resolverlo. El problema de vectores lo podemos resolver fácilmente con proyección ortogonal, ¿sí? Para usar la proyección ortogonal, bueno, tenemos la herramienta de producto escalar, tenemos la herramienta de norma y tenemos la herramienta de ángulo entre los vectores, ¿sí? Que se acuerdan que también se podía calcular en base al producto interno, ¿verdad? El producto interno era el coseno del ángulo por la norma de un vector por la norma del otro, ¿sí? O sea que las tres herramientas se pueden obtener a partir del producto escalar. La pregunta entonces que nos vamos a hacer y que vamos a responder el jueves es, ¿existe esta herramienta en otros contextos? ¿Sí? ¿Hay un equivalente al producto escalar en R3, en R4? ¿Hay un equivalente al producto escalar en el espacio de funciones? ¿Hay un equivalente al producto escalar en los polinomios? ¿Sí? ¿En las matrices? Porque lo que podemos llegar a pensar es que si hay un equivalente, entonces tal vez imitando esta proyección ortogonal podemos llegar a resolver problemas en contextos más abstractos, ¿sí? Así que ese es un poco el tema de esta práctica que se llama, bueno, espacios euclidios, justamente porque por ejemplo, R2 con esta noción de producto escalar se llama un espacio euclídeo, ¿sí? ¿Qué es un espacio euclídeo? Es un espacio vectorial con un bueno, producto escalar, ¿sí? O lo que vamos a llamar más en general, producto interno. Así que bueno, hasta acá hoy, ¿sí? Era como para empezar, digamos, a ver hacia dónde vamos a ir, y el jueves ya vamos sí, a ver bien cómo podría ser para tener un producto de este estilo, pero en otros contextos. ¿Tá? Bueno, hasta acá. No sé si hay alguna pregunta, si no, ya por hoy estamos. Bien, Brian, buenísimo. Bien, Jero, bárbaro. Bueno, genial, Iván. Dejo entonces, más tarde dejo el TP de la práctica 3, ¿sí? Cualquier duda me suben ahí en el foro también, si quedó algún ejercicio de la práctica 3, y el jueves seguimos nomás ya con la práctica 4, que bueno, es la última práctica que nos va a llevar a algunas clases. Así que bueno, bien, nos vemos entonces el jueves. Chao, nos vemos. Chao.